Bueno, otra entrevista más con el reto de Valentina. Hoy tocado un pasito atrás en la historia de los barrios y hoy tenemos aquí con nosotros a los fundadores del Club Baloncesto de los Barrios. Muchas gracias por venir porque sé que alguno ha tenido que pedir el día. A la mujer. A la mujer, claramente. Esto es evitable. Y nada, bueno, una de las primeras preguntas que me gustaría saber, antes de que empezarais ustedes con esta andadura de fundar el Club de Baloncesto de los Barrios, yo imagino que ustedes tendréis un currículum deportivo con anterioridad, ¿no? Extenso. Os ve en forma y esas cosas todavía, ¿no? Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? Cualquiera. Venga, Paco, ¿tú qué estás más cerca? Más mayor. Yo soy más mayor. Sí, es verdad, sí, es más mayor. Pues en principio, a mí aquí prácticamente en los barrios, desde que me vine de Puerto Real y esa, aquí lo que jugué al baloncesto, que ya cuando ya llegué, aunque yo había hecho carrera incluso de medio fondo en Puerto Real. ¿Te quieres venir conmigo? Que me agobiaba tela, porque no me gustaba, pero era lo que hacía. Pero cuando llegué aquí había una liga, allí jugaba baloncesto, y había una liga que era la que se empezó en el Colegio Juan González, la famosa liga del Colegio Juan González. Allí estaba ya Pepe jugando con el CZ. Sí, primero el CZ, después Gaico. Con el CZ primero. Sí, no, pero yo me acuerdo que tú llevabas el equipo, estaba Fito, bueno, y allí, Alfredo, y allí pues me empecé a jugar con ellos, ya como tú ya me conoces, el baloncesto, he seguido jugando hasta ahora que sigo jugando. Es el Benjamin Button del deporte. Exactamente, yo voy para atrás. Últimamente cuando no juego a baloncesto juego a pádel y mucho senderismo también. Es prácticamente las tres cosas que sigo realizando desde que empecé. Pero entonces baloncesto nunca lo has dejado, ¿no? Nunca. En ese tópico del fútbol, por ejemplo. No, nunca lo he dejado. Porque además, entre otras cosas, nunca he tenido una lesión fuerte que me haya dicho, porque yo conozco muchos de mi época, yo no puedo, la rodilla no me deja, la cadera, y yo de la mía. Y entonces ya prácticamente no han tenido otra alternativa, ya se han quedado ahí y ya se han quedado, han empezado a engordar ya el deporte del brazo y entonces pues ya está. Pero no, yo he seguido y afortunadamente las lesiones me han respetado y he podido seguir. Bueno, ahora sé que tú también acabaste siendo directivo, pero ¿cómo empezó tu andadura? A ver, mi andadura deportiva de niño, el único deporte que había era fútbol, pero yo cuando el balón estaba ahí, yo le iba a dar, el balón ya no estaba. Entonces nunca pude jugar fútbol y pocas veces que jugué fue de portero, porque yo no era capaz de hacer coincidir el balón. La coordinación. Pero entonces yo siempre era... A todo, pero no destacaban nada. Yo empecé jugando a tenis. Verdad, sí, tenis. Aquí sería típico en aquella época, ¿no? Jugar a ver, el tenis en los barrios... Hubo torneos de tenis, Sí, hubo torneos. En los años 70 hubo una gente que intentó hacer algo. Estaba Nono Rodríguez, ¿no? Que era un entusiasta de esto, y unos cuantos más convencieron a mi padre para que en Santa Rosa se hiciera una pista de baloncesto, de tenis, con la intención de hacer un club. Y luego fue pista de baloncesto. Yo empecé ahí a jugar al tenis. Después fue pista de baloncesto. Allí, esa historia hay que contarla. Ahí, en ese, bueno, lo contamos luego lo de la pista y termino yo con mi rutina. Tenis. En el colegio también venía otro maestro que les gustaba el voleibol. Ahí estaba yo con Juan Jiménez el voleibol. También, de verdad. Y en los últimos años pues empezamos el baloncesto. En Algeciras, cuando fuimos al instituto, sí había más movida de baloncesto. Y ahí ya pues... Bueno, pero desde hoy tú no has parado, porque tú, por ejemplo, sigues corriendo. En la última carrera de solidaridad aquí también estuviste, ¿no? Sí, yo el deporte... A ver, los primeros años que empecé a trabajar lo dejé un poquito más, pero yo siempre tenis, luego baloncesto y ya por último... Desde hace 10 años más o menos a correr con cierta frecuencia. ¿Siempre te gusta un poco te ha gustado siempre a lo mejor el deporte así un poco en equipo, demás? A mí me gustaba más el deporte en equipo. De hecho, yo empecé a correr pues porque ya no estaba en los barrios, a mí me costaba más encontrar el grupo de gente con el que divertirme y con el mantenerme un poco en forma, ¿no? Claro. Porque lo de empezar a echar barriga, lo que decíamos, a mí el levantamiento de barra también me gusta, pero hay que compaginarlo con mantenerse un poco en forma y ahí empecé con las carreras y bueno. Hay que buscar el equilibrio. Entonces, siempre estoy ahí entre ellos. Pepe, ¿y tú? Bueno, yo por lo que se ve, he sido el que más he practicado deporte en mis tiempos mozos.
y el que menos practico deporte ahora. Lo has hecho todo junto. Lo hice todo en aquella época. Ha gastado Yo, todo el yo desde chico pues he estado practicando deporte, además estuve federado en fútbol con el Atlético de los Barrios, jugué un montón de años de portero y también jugaba algo al tenis, que era muy malo, esta gente era mejor que yo, pero yo físicamente estaba mejor que ellos, entonces pues eso me equilibraba. Y luego a fútbol sala también jugué en los mejores equipos de aquí de los barrios, jugué en el Andaluz durante muchos años, y a baloncesto. Es decir, yo he estado en todos los campeonatos de baloncesto desde que se iniciaron y luego ya me metí a temas de ya burocráticos de baloncesto como el Club Baloncesto Los Barrios y ahí se acabó mi carrera deportiva. Es decir, ya ahí terminé de practicar deporte y ahora lo que hago es andar como un jubilado más, vamos. Ah, que estás jubilado, La ruta del colesterol y poco más. O sea Pues, y que no farte. No se paran las vallas, a las obras no se paran. No. ¿Para qué? ¿Para que te pidan ayuda? Las vallas de la obra no se paran. ¿Con tú, Trudo? Bueno, yo practico deporte, naturalmente nada. O sea, no voy a jugar mucho a fútbol de chico, jugaba baloncesto de chico, pero si había el malo, era yo. O sea, que Yo uno de los recuerdos jugaba los primeros- partidos Barcelona-Madrid. jugaba los partidos de Barcelona que ganamos siempre gracias a Palacio. Pero, uno de los primeros recuerdos que tengo yo de ti es con una pierna escayola desde la ingle hasta el dedo del pie. Poco ayuda. se jugaba, pero sabes, nunca a nivel profesional, ni mucho más, ni federal, ni nada. Pero bueno, por lo menos se lo inculcaste porque, claro, al igual tu hijo, el jugaba mini baloncesto. Trudo también acabó jugando, Sí, Miguelito acabó jugando a... Baloncesto. Bueno, Miguel Ángel también de También. conocer y Miguel Ángel. también igual, todo al baloncesto. Sí. Así que al final, mira. Miguel Ángel me insiste. No, es que tienes que tener en cuenta que a los niños les cogió una época donde el baloncesto aquí estaba Claro, a tope, se jugaba Es verdad, mucho. es verdad, Entonces eso influía mucho en las categorías. Bueno, yo me acuerdo que eran los niños de las categorías inferiores los que estaban con las mopas. Claro, y además los más allegados a nosotros, hijos, sobrinos, mis sobrinos estaban en los primeros infantiles del equipo, Pablo y Javi, y También. todos los hijos de ellos pues han ido en las categorías porque estaban, los han mamado desde chiquititos. Y Encima era un deporte de moda, ¿no? Porque el baloncesto en aquella época, es decir, los jugadores iban a los colegios y demás, estaba muy fomentado, era Bueno. otra manera. Miguel Ángel venía aquí en el carrito de bebé a ver los Claro, partidos. claro, imagínate Yo deporte soy de uno- moda, es que un pueblo como este, tener el equipo en LED. Primero impensable, ¿no? proviene un poco de los éxitos de la selección en la época a partir de las Olimpiadas del 92 hacia adelante. Y luego que, claro, tú tenías la opción, es que Los Barrios nunca ha tenido una historia tradicional de baloncesto, hasta que llega esto y empieza. Aquí hemos visto jugadores de una talla buenísima, vamos. Hemos visto a la selección española en este Aquí pabellón. y al Real Madrid. Real Madrid entrenando. No, No, el Real Madrid jugó un partido. jugó un partido. Esta mañana hemos estado viendo que en la 2005, página 2005. que hizo Paco de jugadores y verdad, técnicos, verdad. Es verdad. la hermana de Santi Orduña Sí. colgó una foto del acta del partido. Del partido. Pero bueno, antes de todo eso, ¿de qué año estamos empezando que todo eso empezó? Bueno, empezar, es decir, nosotros teníamos una liga aquí donde jugaba el equipo Deportes Gaico, que acabamos jugando Paco, acabamos jugando con José, yo, Alfredo, y teníamos un equipito. No, buenecito. pero habían dio 12 equipos, porque venían de equipos de la había 12 línea. equipos, pero claro, el Gaico destacaba. Sí. Entonces, bueno, hubo este equipo llegó a ganar un campeonato comarcal, que lo ganamos la final en Tarifa. Entonces, ya había una especie de germen, ¿no? Un auge, ¿no? Estaba ahí ya empezando. Sí, ya empezábamos. Y entonces llegó la oportunidad de federar al equipo. Es decir, hacer un equipo federado y entrar en la liga ya de la Federación Española, andaluza en este caso. Y entonces hicimos ese primer equipo. El ayuntamiento, hablamos con el ayuntamiento se prestó. Tampoco es que tuviera un presupuesto muy grande este equipo, ¿no? Pero cogimos a los mejorcitos, los buenecitos que teníamos ya en este equipo Gaico y en algún otro que había aquí en el pueblo y lo compensamos con gente de Algeciras que habían jugado en UDEA y en otros equipos, y entonces hicimos un equipito para primer año para jugar en la provincial. Venía gente de Algeciras y de la línea Claro, también. de Algeciras de la línea, teníamos, es decir, de aquí de los barrios, pues
Bueno, estaba Paquito Sánchez, estaba Alfredo, estaba Luis, Tomás, Tomás, Arturo, estaba José Luis, mi primo, José Luis también. Miguel Ángel también llegó a jugar. También llegó a jugar, Marco, Marco Toscano. Es decir, que teníamos y luego vino ya Manolo Olmedo, y luego de Algeciras ya Santi Orduña, Manolo Olmedo, Juan Ramos, de la línea Toro, Rafa Caballero, el otro que era municipal, Enrique Campos, Julio de Campos. y luego tuvimos el Porrubó. El Porrubó, ¿verdad? El Cuando Porrubó. me digo, yo que no sabía cuándo meterlo, digo, yo estoy cansado porque... Al Porrubó. Era el center ahí. Pero eso, el Porrubó... Estaba delegado entonces. El Porrúo entró en el primer equipo de provincial al final, me lo traje de la línea, y ya cuando más jugó fue en el segundo equipo, en el que ya subimos, porque este equipo subió de calle, jugaba la provincial, jugaba en el Cádiz, Alcalá, en la zona esta, ¿no? Chiclana, San Fernando, y subimos de calle, es decir, que quedaron, y es más, había una plaza libre en otra categoría superior y nos saltamos una. Jugamos Pero era segunda nacional, fase andaluza. Exactamente, en la segunda nacional, fase andaluza. Ahí ya tuvimos que hacer un equipo en condiciones, ya la gente... Gestionarlo un poco más, ¿no? Claro, no era gente, tirar de lo que había, sino... Ya la gente cobraba poquito, porque no era grande, pero tenía cobraba. gente de toda Le la pagábamos provincia. desplazamiento, le pagábamos dietas, porque, bueno, teníamos gente de San Fernando, de Cádiz, y hicimos un equipo bueno que incluso llegó a ganar el playoff de ascenso a EVA y nos jugamos la liguilla para subir a EVA en La Palma. En La Palma. Ese equipo estaba bien. Ese equipo estaba bueno. Manolo, Juan José pueden hablar de jugadores de esto, porque los conocen. Yo aquí se me ha olvidado los nombres. Manolo Molde, ¿te acuerdas de Manolo Molde? Manolo que lo vi no hace mucho. Bueno, de La Palma he escuchado yo que vienen grandes anécdotas, ¿no? De aquí de La Palma. Bueno, pero hay algunas que no se pueden contar. Esto, como dicen la gente de la televisión, dice que no. Oye, En los primeros años era todo muy rudimentario, es decir, estaba la directiva, en la cual estaba también Isma, la directiva Pedro Delgado, que falta aquí, es decir, Pedro Delgado también fue fundador, fuimos los 4 más Pedro, los que fuimos a notaría a firmar los estatutos, fuimos los 5 que firmamos los estatutos del primer club baloncesto de los barrios, que fue el que ya se cogió para seguir en LE, seguir en EVA y tal. El que siguió, ¿no? Y al principio, ya te digo, al principio era todo muy rudimentario, hacíamos las cosas como, bueno, se hacía una revistita, El entrenador eso puede hablar tú. Sí, bueno, y Tú Geli de esa también revistita. colaboraba, ¿no? En la tenía la revista la empezamos a escribir. hacer entre Juan José y yo. En aquella época no había internet, con lo cual buscar Bueno, información era muy algo de complicado. internet, Alguna sí. vez Había un internet de pedales que yo sí, de tenía en mi pedales. casa, de este que hacía... Y después conseguimos sacar una revista que salía todas las quincenas, o sea, cada partido, o sea, con resúmenes, comentarios, algunas colaboraciones. Entre yo y hacía una pequeña columnita que colaboraba también. Pasarela. Había estadística, había cositas, y la verdad es que El entrenador era Juan España. Sí, el El entrenador del provincial, equipo provincial Fue Juan España. de los el equipos segundo año, es decir, el año que ya tuvimos un equipo para entrar en la segunda nacional Que era la categoría EVA. andaluza, ya ahí teníamos 2 equipos. Juan España entrenaba al primero, que era el que jugaba por toda Andalucía, hasta Melilla, fuimos a Melilla también, por toda Andalucía, y luego había un segundo equipo que jugaba en la provincial, de donde iban saliendo jugadores para el primer equipo. Es que había ya también bastantes niños en la cantera, Sí, porque ya empezó aquello a moverse y había una oportunidad también muy bonita para la gente de la comarca, imagino, ¿no? Sobre todo, bueno, para la gente de los barrios, sobre todo. sí. ¿no? Y también cabe destacar que, por ejemplo, cuando ustedes empezáis el primer año que pasáis de calle más fin, teníais jugadores de los barrios, pero ¿dónde se crean esos jugadores de los barrios? Estaba En la liga municipal. Algunos destacaban más, como Alfredo, que jugó en Claro, porque la liga municipal siguió paralela, aunque ya esta vez la paralela a eso seguía. me refiero, que nosotros aquí, por ejemplo, ahora es una odisea, jugó un partido, una pachanguita, pero antes esto estaba Lleno. activo. Mira, yo me acuerdo, tú eras más chico, pero ya en el colegio, una vez que ya estaban los equipos, el equipo grande funcionando, íbamos a jugar al colegio. En verano era prácticamente todos los días, en invierno eran los viernes,
y estábamos jugando nosotros y siempre había gente sentada en el pollete que esperando que uno dijera, venga, entra tú, sobre todo muchos chavales, me acuerdo yo, Jaime Rojas, estaban ahí sentados, mi hijo más chico. Sí, a mí me has hecho más de una vez de la pista. Sí, no, porque tú no dabas... No se puede decir, yo lo voy a decir, no lo voy a cortar. Tú no dabas nivel, y entonces... Eso lo daría. Yo te lo digo ya, eso todo lo adelanto. Sí, Esto la verdad que empezó de una forma todavía más precaria. Todavía. Es decir, el primer equipo de baloncesto que aquí se jugó y tal, jugábamos en una pista en el colegio San Isidro que estaba puesta abajo. Bueno, pero ni eso, ¿no? El primer equipo federado que me lo está contando. Sí, pero fue empezó Sí, ahí. pero empezó, y de ahí, como no podíamos jugar porque la pista no tenía las condiciones, pues conseguimos que alguien nos recogiera unas canastas de Algeciras. No sé si fue Lorenzo, ¿no? No, yo creo, a ver, nosotros, el director del instituto era José María, el sobrino del cura Félix. Sí. Y con él hablamos y conseguimos a través tuyo a alguien con un camión se trajera las bases que estaban allí como de basura, de 2 bases de canasta baloncesto. De canasta, y pusimos las canastas en la pista de tenis que tenía el padre de Juan José en Santa Rosa. Vale, ahora me acuerdo. Ahí hicimos el primer campo que Pepe Luis Morante, que era mi entrenador de fútbol, que yo estaba jugando a fútbol, era el que era pintor del ayuntamiento, nos pintó el campo. Ahora me acuerdo. Y ahí fueron donde hicimos los primeros, incluso llegamos a hacer un torneo federado con equipos como UDEA, Picadero, que esas cosas son las que yo quiero que salgan un poquito a la luz, porque me lo estaba comentando antes José, pero yo es que de eso no tenía ni idea. Yo sí sabía un poco lo de la liga, porque cada vez que venían jugadores aquí a jugar a los partidos de Juan González, que viene gente como la gente, viene a aceitunas a cebo, con camiseta de aceitunas a cebo, y se acaba eso. Y ya sale el tema. Pero yo eso no tenía ni idea. Pues así fue como empezamos y luego había un chorro de equipos aquí. No, pero si es que nada más que en la liga del Juan González creo que eran 8 equipos, nada de los barrios. Y después ya la que se jugó después, ya venían equipos de fuera. Sí, bueno, mira, la gente de Castellá o de Jimena no era el Trazo. Sí, bueno, Trazo no. Era otro. Trazo era una papelería. Pero algo de eso era. La bodeguilla de la línea. Y venía gente buena, a jugar. Palmones, era una rivalidad con los de Palmones. Antes de los barrios Rafael, Moy. Después son grandes amigos, pero allí era una guerra. Además, ellos... Enrique Cueva de árbitro. Bueno, recuerdo que se creó aquí, con el tema del baloncesto, del boom de baloncesto, de esas ligas, se creó un equipo, un colegio de árbitros entre Enrique y Nicolás. Que Nicolás llevaba el tema de deporte municipal, pues se creó un colegio de baloncesto y tenía árbitros que iban a pitar a todos lados. Los llamaban de Algeciras, los llamaban de todos lados. Y formó Enrique y los fue barrios un trabajo... era referente en la comarca. Enrique hizo un trabajo, pues Enrique era el árbitro que había, y entonces fue formando a chavales. Tenía ahí hay fotos de Martín. Corrales también estaba ¿cómo era? Es verdad que hay un par de fotos ahí que son todos... De Mesa, estaba Caldito, que murió, estaba de mesa siempre. Y teníamos mesa y teníamos árbitros, árbitros que... No, hubo un boom que la verdad es que vino estupendamente, porque además todo floreció de una manera que a lo mejor quizá un poco demasiado rápido, ¿no? Pero floreció muy rápido todo iba funcionando. A mí, cuando... Luego había una cierta de esto con la gente de Algeciras, con UDEA, sobre todo ya cuando más adelante, ya que le quitando jugadores, los otros, Swinson, me acuerdo. Todo esto... A mí fue un poco más vértigo el paso a Alep, ¿no? Sí, claro, todo esto cuando decidimos ir a Alep, ahí creamos, falta el ambiente ahí creamos un monstruo. Porque ahí creamos faltaba, aunque luego esto se llenaba, pero la semilla de baloncesto todavía no estaba... Al final la gente venía, creo que era más porque era la cita de un espectáculo del pueblo, ahí va, que no era voy a ver el baloncesto, hoy toca ir al baloncesto, que creo que es muy diferente. No, luego venía que los grupos de chavales, que a lo mejor uno jugaba y estaba aquí, venían los amigos, venía la familia, yo me acuerdo, digo, bueno, ¿esto cómo va a dar este pabellón la federación para jugarle? Porque antes no había Le Oro ni Le Plata, fue Le. Digo, esto si aquí no caben. Yo me acuerdo con las gradas ahí cuando vino el Madrid y todas estas supletorias. No, aquí esto fue hasta EVA, es decir, hasta el equipo de segunda andaluza, cuando
hasta ahí era un equipo que estaba dentro de nuestras posibilidades, nos ayudaban las empresas, nos ayudaba el ayuntamiento y eso se llevaba bien. A partir de ahí, fuimos a La Palma a jugar el torneo de ascenso a EVA, que, hombre, teníamos muchas posibilidades porque había 3 equipos filiales que no podían subir. Estaba Unicaja de Málaga, estaba Granada y no me acuerdo Caja otro. San Fernando. No, Caja San Había Caja San Fernando y Caja San Fernando, había 3 equipos filiales que no podían subir. Entonces éramos 8 equipos y subían 2. Entonces, bueno, lo subió por méritos propios. Es más, antes del último partido ya habíamos ascendido y el último partido fue una pasanga de risa, la mitad de los jugadores borrachos. ¿Eso sí se puede decir? Se puede decir. Es más, hay una anécdota que Juan España, cuando llegaron los jugadores de toda la noche, porque ya este partido era de trámite, ya habíamos subido, Juan cabreado, porque Juan era como era, y entonces les dice, lo único que os pido es que no os caigáis en la pista. ¿Se cumplió el deseo? Y fue a saltar el Xofi el primer balón y se cae. Y el salto inicial y se cae. Y claro, yo me eché la mano a la cabeza, digo lo primero que ha dicho. Lo primero que ha dicho, lo primero que ha pasado. Es que estaban y se lo merecían. Sí. Que había sido merecido, ¿no? Les dio, bueno, unas veces era merecido, otras no, porque en Melilla, Melilla, eso no sé si se puede contar. no, en Melilla sin ganar, porque se hizo un partido medio regular, que ya ves, me acuerdo, y también se terminó más o menos igual, de la misma manera. Sí. Me llamaron después del hotel. Pero en este caso, he recalcado Juan España, me acordaré yo, íbamos Juan España, iba Ana Merga también. Y Carlos Peña. Y claro, Juan España se fue a la recepción del hotel a ver quién venía. Pues, claro, no apareció nadie, era la 1, la 2, no apareció nada. Hasta que empieza, y cuando empiezan a llegar, empieza Charlos. Tú no vienes a entrenar mañana, tú tampoco, tú no vengas. Y yo tenía que ir por detrás de cada jugador y decir, déjalo ya mañana lo hablamos. Ya mañana. No es momento. Acuéstate. Pero vamos. La verdad que, y ya después de este ascenso a EVA, ya vino el batacazo, ya nos ofrecieron la plaza que tenía Algeciras en LED. Nos la ofrecieron, que antes se compraban plazas, en este caso no hubo que comprarla porque Eduardo Corral, que era el que tenía la plaza en propiedad, la trajo a los barrios porque el equipo de Algeciras estaba que no podía afrontarla y entonces yo creo que ahí fuimos demasiado ambiciosos y creamos un monstruo que al final, hombre, duró lo que duró, que fue un sueño, pero cada año costaba más, Lo imposible de llevar. Lo que pasa es que unido a eso también estaba el empuje de que el ayuntamiento quería. O sea, claro, es que el ayuntamiento era el que quería. El que quería, o sea, yo ya llegó un momento en que yo ya no quería. Claro. Y el ayuntamiento era el que quería. Y sigue. Y cada año mejor equipo, Mejor equipo, sin todos los años todo quería lo que da. subir y cada año mejor equipo era más dinero. Y ya las empresas como que estaban un poco hartas, un poco cansadas y bueno... Bueno, parece que hemos tirado por la parte negativa de... No, es verdad que mientras duró fue bonito. Fue bonito, hombre. Fue muy bonito tener un equipo aquí de LED, pero que eso... Claro que sí que es verdad que el que no lo veía, no lo sabía, o no lo quería ver, no lo quería saber, lo disfrutaba. Bueno, y yo creo que todos lo hemos disfrutado. Sí, y bueno, y creo que después de eso también arrastró cuando venía al pabellón se notaba. Además, cuando venía a ver un partido. Y bueno, cuando veía un partido. En el 2010, que fue la cumbre, que fue cuando se juega la Liga de Ascenso, fue cuando aquello ya era... Además venía a ver un partido y ya se olvidaba toda la historia esa durante el partido, porque entre el equipo nuestro y equipos que venía, mira, el Cáceres, yo me acuerdo del Cáceres, un equipazo también. Fuenlabrada. Bueno, ¿cómo se llamaba el entrenador de Fuenlabrada, que fue jugador de... Perasovic. Aquí Makaski jugando aquí, que nos costó un día. Yo recuerdo ahí, en esa zona,
le puso Jamal Johnson un tapón a pedazos y que lo hundió en el Sí, suelo. sí. De verdad. Fue lo único bueno que hizo Jamal Johnson. Sí. Es que No. el pobre con los ojos. Con los ojos que caía por un lado y para otro. No, después metió una canasta que ganó un partido. Metió una canasta que nos sirvió Sí, para sí. clasificar el palo. Luego a jugadores. Que se equivocó. Luego hubo jugadores que marcaron, porque Larry Sai, aparte de Larry Davis, Larry Davis, pero Larry Sai, yo no sé si todavía lo mantiene, porque se fue en Navidad, se fichó y se fue en Navidad y era el máximo rebotador de la liga. Entonces, Vino cojo, ¿eh? y vino cojo. Sai vino cojo, es decir, vino cascado y así todo, se cogía rebote, igual que Larry Davis. Tenía que un balón para él y otro para los demás, pero metía 50 puntos por partido Larry Davis. ¿Qué te dice pronto? 50 puntos por partido de 45, de 50, es decir, que era un... Luego, pero claro, jugaba él solo también. Yo creo recordar que entre los que vinieron con Gijón lleva a venir Escola. sí, vino. Y Splitter también vino. Splitter también vino. O sea, Y otro jugador que a mí siempre me gustó, no porque fuese un jugador espectacular, sino porque Antón Soler, no sé si acuerdas que estuvo aquí, Antón Soler siempre solía venir después de las vacaciones y empezaba poco a poco, parecía que, pero no veía adentro como veía Antón Soler. Y Antón Soler además le gustaba mucho el pueblo, hizo muchas amistades. Y estuvo viniendo luego muchos años. Sí, estuvo viniendo aquí a ver los amigos, muy sociable era. Bueno, al final siempre nos quedamos un poquito con cosas negativas, ¿no? También como decía Juan José, pero al final fueron unos años ya no solo deportivos del baloncesto, sino lo que es la ilusión la ilusión del pueblo, de tener algo más. Y El sobre año todo, comentábamos antes, de Alonso de entrenador. Ese año. Ese año Canal Sur estaba aquí porque invicto toda la primera estaba vuelta. Invicto toda la primera vuelta, es decir, un equipo que era siempre de la mitad de la tabla para abajo, porque era de presupuesto, bueno, había equipos con un presupuesto tremendo de ACB. Es decir, aquí vino Fuenlabrada con un equipo de ACB, venía Prigioni, venía, es decir, que aquí vinieron equipos con presupuestos ACB y nosotros, bueno, dentro de que este pueblo casi no podía con el presupuesto en el equipo, el presupuesto era de los medianos para abajo. Y ese año íbamos primero, invictos, durante toda la primera vuelta. Y perdimos, creo que fue en Gijón, el primer partido, que era el último de la primera vuelta. Con Félix Alonso, de entrenador, que ahora está entrenando el GEF a un equipo de los que está jugando el ascenso hasta el final. No sé qué equipo era, pero lo vi en televisión. Y Félix Alonso era el segundo entrenador con Paco Olmos. Paco Olmos también estuvo aquí, un entrenador de categoría ya. Y Félix Alonso se hizo cargo del equipo y al siguiente año, pues fue cuando eso era una... Y nos clasificamos para la Copa del Príncipe, creo que por primera vez, porque se clasificaban los 4 primeros. Y eso nunca ha llegado a los barrios. Sin embargo, en la primera vuelta se cogía la clasificación en la primera vuelta. Éramos primeros en la primera vuelta. Claro, era un poco lo que quería decir a Juan José antes, era un poco impensable que en un pueblo sin tradición de baloncesto, porque aquí se juega fútbol prácticamente toda la vida, que no había nada, y porque cuando empezamos las ligas de allí abajo serían el año 90, 89, 90 o quizás antes. Un poquito antes quizás. Hasta que terminó la ley, que terminó en el 2007. 2010. En el julio de 2010 fue atronador, vamos, fue la liguilla de Fuenlabrada. en la de Madrid. En abril o mayo del 2010. Esa fue la última. Que fue lo último. Que ya el equipo, es que cada vez era mejor equipo, cada vez. Y eso ya no se podía mantener. Sostenible. Yo recuerdo el primer año que hicimos un equipo de aquella manera, con mucha ayuda del Caja San Fernando, de Sevilla, que nos prestó al entrenador, que por cierto duró 4 meses, pero nos prestó al entrenador, Rocky Jarana. Trajimos un equipo de gente de aquí, Jesús Bey, Raúl Castro, gente de San Fernando. Joselito. Claro, y entonces ese Joselito equipo... el rubio. Sí, Joselito lo habíamos traído el año anterior. Ese equipo, pues bueno, era para hacer un papelito. Y trajimos a Darle Loca, que ya venía muy de vuelta, y sin embargo hizo una temporada tremenda. Es
Es decir, que el tío se Qué metió bonito, aquí, sí. Muy le profesional. gustó, y bueno, y era cada partido era un espectáculo, era El el entorno Lócar sacó otra vez un mejor con no sé, versión, ¿eh? 40 y tantos años. Pero o sea, aparte, que pero tenía. aparte, un respeto en el vestuario a Lócar. Claro, es que Lócar Lócar había sido Era como un dios allí. un crack en la ACB, ¿no? Y era, Decía que era un profesional muy serio, porque Muy serio, tenía sí. muchas horas antes de cada partido. claro, y además con la edad Su que rato de tenía, rezo, con la edad o sea, que era un tenía, tío este muy hombre, metódico. A ver. cómo jugaba con la edad que tenía, es que se tuvo que cuidar mucho, y entonces con Darrell Lócar, después trajimos otro americano de acompañamiento que era Jamal Johnson. Jamal Johnson. Sí. Era muy espectacular, pues faltaba mucho, pero bueno, era un americano de segundo, y con ese equipo hicimos un papelito muy digno. Monclova. Quizá podríamos haber seguido en esa línea, no partir de marcar Navidad, normal, ¿no? A lo porque hasta mejor. Navidad no habíamos ganado un partido. Ya prescindimos del entrenador que nos había dejado San Fernando, Rocky Arana, y trajimos a Pirulo. Y Pirulo en la segunda vuelta, pues dejó al equipo prácticamente a mitad de la tabla. Jugó, bueno, yo creo recordar que fue el último partido que conseguimos entrar en los playoffs. Sí, sí. Es verdad que jugaban Y aquí como 12 equipos yo en los playoffs, pero llegamos allá. recuerdo playoff vibrante, el Muy de Orense. duro. Hay un playoff de Orense que perdimos los 2 primeros partidos aquí, porque nos habíamos clasificado por encima de Orense. Entonces, los 2 primeros partidos del playoff los jugábamos aquí, 0-2. Perdieron. Perdimos los 2 y fuimos allí a Orense y ganamos los 2. Y ahora el partido de aquí. El último que jugó aquel partido fue. Y ese fue a cara de perro, Nada, aquí muerte. las gradas todas llenas y tal. Me tiraron a la fuente de la que ahora de Hércules, que ahora me tiraron a la No se sabe de qué fuente. es la fuente. Eso fue la afición, bueno, en la calle, porque ganamos el partido aquí y nos clasificamos para la siguiente ronda de playoff contra Orense, que Orense. Claro, que al final es eso lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Y más si nos reunimos a hablar de eso, tonterías. Sí. No, y ese el fue. germen, la gente que jugaba y todas, Sí, todas las bases. Independientemente de eso, luego estaba, hay temas que, claro, lo que pasa es que eso se vivía el día a día, semana a semana, los árbitros eran un problema, yo me acuerdo, yo iba a pagarle a los árbitros, porque ahora no se hace así, pero antes, cuando terminaba el partido, le iba a pagarle al árbitro con un talón, los 2 talones para cada árbitro. Y un día no sé qué árbitro era uno que siempre nos daba una de problemas, que se lo dije, ¿tú sabes a quién se lo comenté? A Lucas de Lucas, que me lo encontré, que era otro árbitro, y digo, aquí el árbitro, y dice, este yo no sé si seguirá eso. Bueno, y fui a pagarle y le dije, os habéis lucido hoy, tal lucido. Y me dijo, fuera de aquí, me decía del vestuario. Excluido. Fuera. Oye, y dentro de las anécdotas, ¿acordáis que había que mandar el resumen de los partidos Sí. de vídeo? De vídeo grabamos Y en el descanso se mandaban las cintas. ¿verdad? Sí. Y además, A Canal Sur para que Canal vean los. Sur para que Sí, es verdad. a Iba Canal Sur Alfredo no, con el coche. y lo con el coche hasta corriendo. Málaga, me a parece, ¿no? Televisión Española. No recuerdo. Porque sí, había que era mandarlo en un Teledeporte paquete. y Alfredo iba corriendo con Iba el coche en a el Málaga. Málaga, igualito que ahora. Se Hasta mandaba Málaga iba Alfredo. Sí. Digo, a meter en un transportista las cintas O un íntimo amigo de él, de los suyos. para que Papi. llegara No, muchas al día anécdotas con los siguiente. árbitros, muchas anécdotas, porque claro, no habíamos estado nunca en una. Yo recuerdo, Juan José me lo comentaba esta mañana, que El hotel. los primeros árbitros que vinieron los metíamos en el Hotel Real y decían que no tenía categoría para el árbitro. porque Para decía que tenían que ser, según las normas de la federación, hoteles de 4 estrellas. Y decimos que el único hotel que tenemos en los barrios. Además estaba recién inaugurado. Estaba ¿Qué recién quiere, inaugurado, verdad? es decir, que era nuevo, Porque pero ahora- era una. Era El Hotel Real era lo que es, ¿no? Un hotel muy coqueto, eso, pero era el único hotel que teníamos en los barrios, si no se tenían que ir a Guadacorte, claro. Pero la federación en eso era y sigue siendo muy exigente en cuanto a ese tipo de cosas. Además, no le importa el costo de que le puede crear al club ese. Mira, hoy día en el LED 2 de Algeciras, el árbitro le exige lo mismo. Al lado del pabellón está el hotel de 4 estrellas, pero es que el árbitro viene 1 hora antes de San Fernando. No utiliza la habitación y se va Pero hay después que del partido, pero hay que tenerla y hay que pagarla, y a lo mejor al árbitro se le antoja decir, bueno, pues me voy antes, como en Algeciras y me echo la fiesta,
sea, claro, a lo mejor el club este tipo de cosas se lo ha podido ahorrar, ¿no? Pero que va, la federación nunca ha ha servido de apoyo a los clubes para desarrollar cosas de estas, ¿no? Bueno, y ustedes con el tiempo, ya que lo habéis pasado a generaciones un poco la fiebre por el baloncesto, ¿qué recuerdan vuestros hijos de aquella época? Si tenéis anécdotas, ustedes recuerdan Yo, alguna. si me permite, bueno, yo me he puesto ahí la camiseta del Montera, ¿no? Porque cuando ellos siguieron después Claro, de desaparecer. en el año 2010 yo ya había dejado de estar en la directiva del baloncesto profesional. Conmigo se vinieron todos. No, yo me fui un poquito antes, porque por temas profesionales lo dejé Lo tuviste antes, que dejar. pero en el 2010 justo habíamos tenido un éxito con la cantera y era que el minibásquet se había clasificado para la fase de Andalucía por primera vez. Club Baloncesto Los Barrios. En aquel momento era el Villa de los Barrios, el Villa de los Barrios. Y nos encontramos con que el club no teníamos apoyo y los padres en aquel momento pues había que llevar a los niños a San Lucas para jugar a la fase andaluza. Necesitaban una segunda equipación y no había, y nos pusimos a comprarla, la serigrafiamos cada uno en lo que pudo, conseguimos vestir a los niños decentemente y a partir de ahí, a la vuelta de esto, como la cantera sí estaba viva, a pesar de que el profesional ya no seguía, pues decidimos que había que seguir, ¿no? Y refundamos el equipo pues con el nombre de Montera. Y una de las primeras cosas que recibimos fue la llamada del delegado de Cádiz de la Federación Andaluza. No recuerdo el nombre de este señor, sí. pero era familia de alguien de los barrios, diciendo que si nos íbamos a hacer cargo de las deudas que había quedado la Federación en Villa de los Barrios. Mira, lo siento, pero nosotros lo que queremos es que nuestros niños jueguen al baloncesto, y eso ha quedado. Y el Montera ya han pasado 16 años y con otra gente sigue ahí. Después estuve yo también en el Montera, de vicepresidente con Carlos. Con Mari Carmen, ¿no? Bueno, ahí empezamos una serie de padres de los que prácticamente los niños iban a jugar a San Lucas, y Mari Carmen era la presidenta, yo era secretario tesorero y ahí se fundó. Pero el tema es que al final ese germen siguió, que a día de hoy Miguel Ángel por motivo de trabajo está afuera y sigue, creo que es en segunda, en una segunda división para allí en Suiza. No, bueno, él cuando se fue de aquí se fue a estudiar a Madrid, estuvo en un equipo C del Estudiante, porque estudiaba en el Ramiro de Maeztu, donde la cantera del baloncesto del Estudiante, estuvo jugando allí, luego en otros equipos en Madrid, y luego en Suiza, cuando se fue, los primeros años estuvo jugando, ya lo ha dejado. ¿Ah, sí? Ya ha dejado de jugar al baloncesto, pero incluso ha jugado. Yo creo que si le echa la pelota tira todavía. ¿No? Sí, es una pena que no que viene esta noche, que podía haber venido antes ese ratito con nosotros. Claro. Bueno, el ratito. Mini ratito, porque yo no voy a jugar nada más que... Si queréis lo grabamos. algo grabaremos. Pero claro que al final, bueno, y Javi Fernández... Bueno, Javi es que empezó en el club a jugar, Javi desde chico, y llegó un momento que estaba el sobrino de Juan España de entrenador de los juveniles, José Mari España. Y entonces, hablando entre José Mari, de Juan y esto, el niño que estaba en cadete entonces, no estaba joven, estaba en cadete, dice, a ver si el niño puede entrenar con los mayores. Ya ves, Javi que tampoco ha sido bien. Y aquí, claro, estaba más gordito y aquí empezó a jugar. Y ya pues jugó incluso, yo me acuerdo con el partido del Madrid, que yo hablé con Juan España. Y le digo, porque él venía, para eso mi hijo ha sido siempre muy cuadrado, los entrenamientos eran los entrenamientos, había que venir, había que eso, y digo, dale por lo menos que caliente con ellos, antes del partido. Juan hablaría con Quino Salvo, porque era Quino Salvo el que estaba entrenado, y al final Quino lo sacó en el partido, me acuerdo de eso. Entonces, son cosas que dicen, mira, si no hubiese esto aquí, él no hubiese ni soñado, a lo mejor no hubiese ni jugado a baloncesto. Claro, si no es por ustedes, no estaríamos hablando ahora aquí absolutamente nada. Y aparte... salieron de aquí de los barrios, salieron dos o tres jugadores que en aquella época... Javi después estuvo en la universidad, jugando en la universidad, que jugó el campeonato europeo universitario en Serbia. Andrade jugó en el primer equipo, llegó a jugar el LEC.
No sé si Moya llegó a vestirse también. Sí, ¿Quién era alguna otra? vez se vistió Alguna Andrade. vez con el Ah, equipo de Lec, Antonio con Muñoz. Juan Antonio Muñoz también. También. Antonio También llegó a vestirse Claro, digo, con sí, el sí, equipo. también, Es Antonio. decir, que había algo sacamos. Algo Mm. sacamos. Es decir, No, no. Eso está más que claro. y los niños, bueno, ese equipo creó aquí mucha Sí. afición, claro. Bueno, y Porque me Miguel fui yo de Ángel, portero de fútbol sala ya. por volver un poco con la gerencia, Miguel Ángel también estuvo jugando, ¿no? Hasta Jugó unos juveniles, ¿no? cuantos años, pero Sí. se quedó también. Y después fastidió. Bueno, yo creo que donde ha acabado el año mejor. Hombre, mejor al padre, seguro. Es que ha heredado los genes del padre. No ha heredado los de la madre, porque la madre sí que practicaba más deporte. ¿Verdad? Y De mi madre hecho, fue directiva nuestra, jugaba en un equipo de la línea. Antes que lo quería comentar, cuando se hablaba de la pista, vino un equipo de la línea a jugar contra un equipo femenino de los barrios y al parecer, lo que yo no me acuerdo que jugaba a mi mujer, o sea, inmaculada. Sí, sí, Era, sí. creo que era la base de ese equipo. Sí, además, por cierto, que el equipo de los barrios era horroroso porque yo era el creador. Y Acércate al micro, Pepe, que no se escucha. era un equipo horrible y Ana Melgar. Y Ana Melgar sola le ganó el partido a la línea. Metió todos los puntos a Ana Melgar. No, metió 2 y 2 ya que se equivocó. Y metió 2 puntos, pero fue este partido. El baloncesto en general Y sí que jugaba Isma, que yo no lo sabía, después me enteré de que había estado jugando. en el baloncesto no arraigó, pero desde luego el baloncesto femenino no ha tenido No cuadro tan al nada. margen No, de Ana yo Melgar, estuve- nunca ha tenido. Yo estuve una vez de entrenador de minibásquet y hubo un par de niñas, la verdad que bastante buenas, pero claro, ¿dónde se agarraban estas niñas? Claro. No tenía. No podían. No hay promoción, No, en ese aspecto no podían. no podía para nada. No. Luego estaba la rivalidad con Algeciras, que eso sí me acordaré siempre de la rivalidad desde esto, cuando ya estábamos los dos en EVA, los partidos. Allí se hizo un partido, yo no me acuerdo quién fue el que metió no sé cuántos puntos, Raúl, no me acuerdo, jugando con nosotros y allí metió triple, no sé cuántos triples metió, ahora me acuerdo, pero no sé quién era. Sería Raúl Castro. No, Raúl en triple en aquella época, podía ser, no, pero creo que En no. aquella época. Sí, porque Raúl nunca fue un aquella tirador al principio. Raúl ya se comía la desde aquí y la machacaba, pero del tirador nunca fue. Después sí fue mejorando. Bueno, pues yo por mi parte no tengo más nada que preguntaros. Ya está bien, a ver. Está bien, hemos echado un ratito, hemos rajado, nos hemos reído. Muchas gracias. A la publicidad. Gratis, me refiero. Que yo creo que el pueblo de los barrios está en deuda con ustedes, entonces un pequeño homenaje de aquí, hombre, de verdad, como son. Deuda. Bueno, deuda más todavía, ¿me entiendes? Endeudado. Endeudado con ustedes. Y, Endeudado por nosotros. Y bueno, espero que este pequeño homenaje, que la gente sepa de dónde viene todo el baloncesto aquí en los barrios, no cómo ha acabado, claro. Sí. Y nada, pues un recuerdo de ese día y una camisetita para cada uno, ¿vale? Por parte de Valentina. Pues muy bien. Y listo. Pues bueno, con esta imagen ya nos despedimos. Muchas gracias por este ratito. Espero que lo hayáis pasado bien. Y ahora nos lo vamos a pasar mucho mejor. Mucho mejor. Muy bien, gracias.